Un cordial saludo para todos ustedes, amados hermanos, amados amigos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Feliz domingo para todos. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. El tema que nos compete hoy lleva como título Una promesa tan grande, basada en el Evangelio de Juan capítulo 11, y nos centraremos en el versículo 25. Pero vamos a leer el contexto, a ver qué nos dice este pasaje desde el versículo 17. Nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículos 17 hasta el 27 de la siguiente manera. Luego Jesús llegó y se enteró de que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. El versículo 18 nos dice: Betania quedaba cerca, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Marta supo que Jesús había llegado y fue a encontrarse con él, pero María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, sé que tú le pides algo a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: yo sé que él volverá a vivir cuando sea la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. El Señor nos bendiga con su palabra. Algo interesante que está sucediendo en los últimos años es que las grandes potencias del grupo de los 20 o los 20 países más industrializados del planeta acordaron un ambicioso objetivo de crecimiento. Esto tiene el plan de elaborar fuentes de empleos para reactivar las economías de los diferentes países, sobre todo de los países más pobres. Pero algunos periodistas y economistas han acuñado que se trata de una ambición vacía, completamente vacía, porque se trata más bien de reactivar sus economías, porque obviamente estos 20 países conforman o obtienen básicamente el 85% de la riqueza de este mundo. Los economistas consideran como un vacío, lo consideran como algo que no tiene nada que ver con la realidad que se vive en las promesas que se han hecho a este mundo. Las promesas económicas del siglo del grupo 20, tan ambiciosas como vacías. Así titularon un gran artículo que fue publicado en la web. Así son las promesas de este mundo. Ambiciosas pero totalmente vacías. ¿Por qué? Porque están carentes de Dios. Ahora, las promesas de nuestro Señor son abundantes, son eternas y se cumplen al pie de la letra. ¿Y cómo sabemos esto? Porque una promesa tan grande se enfoca en la persona de Jesucristo. Hay muchos que ofrecen riquezas, placeres, dineros, lujos, pero sabemos que todo eso tiene un fin. Sabemos que todo eso tiene un propósito particular para aquellos que ofrecen este tipo de situaciones, este tipo de bienestar para el ser humano. Nada es gratis, todo cuesta. El problema es quién paga. Las religiones del mundo ofrecen cosas que son pasajeras y banales. Hay religiones que nos van a ofrecer bienestar. Hay religiones que van a ofrecer seguridad. Hay religiones que van a ofrecer que no vas a tener problemas. Incluso, hablando también de la misma religión del cristianismo, en muchas iglesias se está ofreciendo este tipo de situaciones que son banales y son completamente vacías y pasajeras. Jesucristo, al decir yo soy la resurrección y la vida, está diciendo todo el poder de restaurar, comunicar y mantener la vida reside en mí. Es decir, que está hablando de una promesa que se cumple al pie de la letra porque se está centrando en Jesucristo. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo son eternas y conducen a la vida. Las promesas de este mundo son pasajeras y conducen a la muerte. Por eso podemos decir que las promesas de la resurrección y la vida no es una filosofía religiosa,
es una persona y esa persona es Jesucristo. Por eso que se enfoca en la persona de Jesucristo. Esa gran promesa se enfoca en Él, en nuestro Señor, en nuestro Padre Celestial. En Juan 10, 17 al 18 nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, que Jesucristo le está diciendo a Marta en ese momento: Marta, créeme porque tengo el poder para hacerlo, tengo el poder para quitarlo, así que puedes confiar completamente en mí. No es una filosofía pasajera, sino que es una realidad concreta, y esa realidad concreta se llama Jesucristo. La promesa de Jesucristo no ha cambiado, no cambia y jamás cambiará, porque Él no dejará de ser lo que es Él. Él ha prometido y cumplirá. Él no miente a sí mismo, Él no se contradice. Jesucristo ha prometido que vendrá y vendrá otra vez. Prometió Dios que vendría un momento y vino en un momento, y promete que vendrá en su segunda venida. Santiago 1:17 nos dice que Dios es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Dios mismo creó todas las estrellas del cielo y nunca cambia. Dios no cambia, Jesucristo no cambia, sus promesas no cambian, su pensamiento no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él se mantiene en lo que ha prometido a sus hijos, a su pueblo y a su iglesia. No hay que buscar promesas en más nadie, sino en Jesucristo. Si sabemos que esa promesa se enfoca en la persona de Jesucristo, entonces ¿por qué buscar en otro lugar que no es Jesucristo? ¿Por qué buscar las promesas donde no está Dios? ¿Por qué hacerle caso a las promesas del mundo que están vacías, están carentes y están llenas de intereses personales, de intereses políticos, intereses económicos? ¿Por qué buscar en otra parte y no buscamos en la principal fuente de todo, que es Jesucristo? Nunca dejaré de mostrarte mi fiel amor. Así nos dice el Señor. Nunca lo traicionaré, ni romperé el pacto que hice con Él. Nunca cambiaré lo que prometí, ha dicho el Señor. Él ha prometido que nunca va a cambiar. Así que pongamos nuestra confianza y nuestras promesas en el Señor, porque Él siempre permanece fiel. Una promesa tan grande se potencia en el mandato de la fe. Este versículo tiene un contexto muy particular. El capítulo 11 comienza señalando que Lázaro, amigo del Señor Jesús, estaba enfermo. Ya tenía días que estaba en esa situación de salud. Y esta noticia llega a los oídos del maestro, que estaba muy cerca, como a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Pero el Señor se queda por 2 días más. No va de manera inmediata. Es su amigo. Recordemos que Lázaro era un amigo muy cercano al Señor Jesucristo. Pero él se queda 2 días más porque estaba atendiendo otros asuntos. Jesucristo, y lo ponemos entre comillas, se tardó para dar una extraordinaria lección de fe a sus discípulos y a toda la gente de Betania. Qué interesante es ver al maestro que se tarda en responder a una petición. Ahora, debemos ver varias enseñanzas que nos da este pasaje. En primer lugar, cuando hay crisis, tenemos la oportunidad de potenciar nuestra fe. Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban viviendo una de las peores crisis que vive el ser humano, es decir, la muerte física o la separación física de un ser querido. Qué difícil es para nosotros los seres humanos cuando un ser querido se nos va. Qué difícil es ver que tratando de solucionar unas cosas no podemos ni siquiera ayudar a alguien que está a punto de morir. Dios nos ha prometido en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esa promesa que hace el Señor Jesucristo nos provee de una gran oportunidad para darle mayor fuerza a la fe que tenemos en el Señor. La fe tiene que ser potenciada. En medio de la crisis, la fe tiene que ser potenciada, porque es la fe la que nos va a conducir realmente a creer verdaderamente lo que hace Dios, que si Él dice que va a vivir, Lázaro
va a vivir. La frase, el que cree en mí, la antecede una cláusula que solo podía pronunciarla el Salvador del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, entonces si tú crees en mí, si tú y yo creemos en el Señor, tenlo por seguro que esa fe será sustentada por hacer lo que es correcto, será sustentada por aquello que es realmente nuestra capacidad de poder creer en el Señor. Nuestra fe se sustenta en lo que Él solo puede hacer, dar vida después de la muerte. Y esa es la promesa del Señor. Y esa es la gran promesa que tú y yo tenemos, que Jesucristo cumplirá cada una de sus promesas y ninguna caerá a tierra, porque esa fe se sustenta en el Señor, en su promesa y en su verdad, en lo que Él ha dicho que cumpliría y va a cumplir. Otra cosa también que podemos aprender de este pasaje es que nuestra fe no crecerá en base a las tradiciones religiosas, sino en la promesa de Jesucristo. Muchos de nosotros estamos apegados a muchas tradiciones religiosas, así como Marta estaba apegada a esa tradición religiosa, porque en el versículo 23 vemos que Jesús le da un toque de esperanza a Marta. Él le dice, tu hermano resucitará. ¿Y cuál es la respuesta de esta mujer? Sí, ya sé que va a volver a vivir cuando los muertos resuciten en el día postrero, en el día último, en el día final. Esa era una creencia tradicional religiosa de los judíos para aquel entonces. Ojo, que no estaba lejos de la realidad, pero era una situación que se mencionaba y ya se había hecho de manera tan religiosa que parecía más bien un mantra religioso dentro del pueblo judío. Nosotros debemos estar confiados en el Señor, sí, pero no debe ser una confianza meramente religiosa, sino una confianza evidente y trascendental de que realmente Dios cumplirá su mandato, su promesa en nuestras vidas. Jesucristo lo que le estaba diciendo era que Él mismo lo resucitaría ese mismo día, no después, no más adelante, sino que en ese día Jesucristo iba a hacer el milagro de la resucitación de este hombre para darle una enseñanza a sus discípulos, a Marta, a María y a todos los que estaban allí, porque Él tenía el poder suficiente para devolverle la vida. Fíjense que Jesucristo hace adrede esa tardanza, es para enseñar esta gran verdad en la vida de estos hombres y de estas mujeres que estaban atados a las tradiciones religiosas. Una promesa tan grande se evidencia en los asuntos imposibles. El hombre siempre ha estado empeñado en crear vida. Siempre ha tenido esa inquietud. La clonación genética ha sido una de esas formas en que el hombre ha tomado para dar vida, pero parte de algo que ya ha sido creado, de la vida de otro ser humano, de otro ser viviente. Entonces no crea vida, porque cuando Dios creó las cosas, lo creó de la nada, lo comenzó de la nada, es decir, que es ex nihilo, que es decir, que donde no había nada, creó algo maravilloso. Y bueno, el ser humano, los científicos obviamente crean de algo que ya está hecho. Obviamente entonces no tienen el poder ni la capacidad de poder y crear una vida auténtica. Crean réplicas, pero no crean vida. Es imposible que el hombre pueda crear vida como la nuestra. Solo Dios tiene esa potestad, porque solo Dios es Dios. El hombre se ha creído ser Dios durante muchos años, pero la Biblia nos dice que el hombre jamás será Dios. Y recordemos lo que aquel ser que quiso ser como Dios, Satanás, que quiso ser como Dios, ¿de dónde lo bajó Dios? Lo bajó de aquel pedestal que tenía y lo echó a las profundidades de las tinieblas para ser juzgado en el día del juicio. Así que no esperes ser juzgado tú que quieres ser como Dios. Yo no soy Dios, yo soy su criatura y en obediencia a Él yo obedeceré al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Era imposible para el ser humano que Lázaro
teniendo tantos días en ese lugar, porque ya habían pasado varios días de su muerte, ya era el cuarto día, y dice las Escrituras que ya el cuerpo se estaba descomponiendo, hedía, había un mal olor, es decir, que había un proceso de descomposición en progreso. Recordemos que la tradición judía no embalsamaba a sus seres queridos, a sus seres muertos, a sus deudos, no los embalsamaba. ¿Por qué? Porque esa era una tradición que existía, era en los egipcios. Pero los judíos no copiaron esta tradición. Ellos lo que hacían era untarle hierbas o perfumes aromáticos el mismo día de su sepultura y bueno, lo dejaban allí y por supuesto que la descomposición era mucho más rápido. Entonces ya dice las Escrituras que ya era el cuarto día y el cuerpo estaba oliendo mal, es decir, que ya estaba podrido. Es decir, que ya no había oportunidad desde el punto de vista humano poder hacer algo por la vida de Lázaro. Ya eso estaba perdido. Además había una tradición dentro del pueblo judío que ellos decían que el espíritu de esa persona muerta permanecía por 3 días al lado del cuerpo de la persona. Esa es una tradición que es un poco extraña que sucedía en el pueblo judío. Es decir, que con la esperanza de que en algún momento de esos 3 días podía vivir. Pero Jesús llegó al cuarto día. Es decir, que no había posibilidades de hacer nada. Por eso entendemos que para Dios no hay nada imposible. Y vemos lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos 36 al 37. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si Dios es capaz de poder dar vida a los muertos, es capaz también de dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Recuerden que Dios también sigue haciendo milagros. Sigue haciendo milagros aún en medio de la dificultad que nosotros podamos vivir en el día de hoy. Él nunca ha dejado de ser lo que es Él. Siempre es el mismo. Y uno de los atributos que es de Dios es que Él es inmutable. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y para siempre será el Señor. Si pudo hacer milagros ayer, también los hará en el día de hoy. Si Dios tuvo la capacidad de hacer un milagro desde el principio, a la Edad Media, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo XV, también los hará en el siglo XXI. Dios no ha cambiado. Dios no cambiará porque Él no puede mentirse a sí mismo y no puede contradecir su propia palabra. A Marta se le preguntó, ¿crees esto? Marta, en esa incredulidad, Dios la lleva a tierra y le dice, Marta, ¿tú crees esto? Y ella le dijo, sí, yo creo. Hoy también se nos pregunta a nosotros, ¿tú crees esto? ¿Tú crees en el Dios de los imposibles? ¿Tú crees en las promesas del Señor? ¿Tú crees en su verdad? Debemos nosotros estar conscientes de creer realmente en las promesas del Señor. Y termino con el versículo 40 que dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una palabra también para nosotros. Este versículo, a pesar de que es una pregunta retadora, una pregunta escrutadora, es una pregunta también que trae una gran esperanza. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Amados hermanos, amados amigos, si realmente tú crees en Jesucristo, si realmente tú crees en Dios, y creer no es solamente tenerlo en un conocimiento esporádico, un conocimiento intelectual de Dios. Creer implica obediencia, y la obediencia es entregar nuestros corazones a Él completamente, entregar nuestras vidas al Señor completamente. Amados hermanos, amados amigos, les he hablado de una promesa tan grande. Y esa promesa tan grande se enfoca en la persona de Jesucristo. Esa promesa tan grande se potencia en el mandato de la fe. Y esa promesa tan grande se evidencia en los asuntos imposibles. Dios sigue siendo el mismo y esa promesa tan grande se cumplirá en el día de hoy. Vamos a orarle al Señor. Padre Celestial, Padre bendito, gracias por esta gran oportunidad que tú nos das. Gracias, Dios de la gloria, por escuchar nuestra oración. Gracias, Señor, por atender a nuestra súplica. Pero te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo
que hoy, Señor, escuche nuestra oración y que podamos nosotros apropiarnos de cada una de tus promesas, pero en obediencia a ti. Que podamos centrar esa promesa en la persona de Jesucristo que eres tú. Que se potencie en el mandato de la fe, Señor, que nosotros podamos tener en ti. Que nuestra fe pueda crecer, se pueda robustecer y cada día ser una fe sólida y que se evidencie en los asuntos imposibles. Aun cuando nosotros veamos que es imposible para nosotros, para ti será posible. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, que te dé un hermoso domingo y una excelente semana por venir. Un fuerte abrazo.